El sol de Valencia se filtraba por las cortinas de nuestra sala de estar, iluminando la tensión que se palpaba en el aire. 15 años de matrimonio con Daniel se desmoronaban frente a mis ojos, como un castillo de naipes azotado por un viento implacable. Todo comenzó con una llamada telefónica que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Mamá, ¿qué ocurre?». La voz de Daniel sonaba preocupada mientras sostenía el teléfono con fuerza. Yo estaba en la cocina, preparando la cena, pero podía sentir la ansiedad que emanaba de sus palabras. Después de colgar, Daniel entró en la cocina con el rostro pálido y los ojos vidriosos. «Es mi madre, Sara. Le han diagnosticado una enfermedad degenerativa», me dijo con voz quebrada. Mi corazón se encogió. A pesar de nuestras diferencias, Sara siempre había sido una figura importante en nuestras vidas. «Lo siento mucho, cariño», le dije, acercándome para abrazarlo. Pero Daniel se apartó, su mirada se endureció. «Esto es tu culpa», espetó de repente, su voz cargada de ira y acusación. Me quedé paralizada, incapaz de procesar sus palabras. «¿Qué? ¿De qué estás hablando? Siempre te has opuesto a que mi madre nos visite a diario. Le has causado tanto estrés que ha desencadenado esta enfermedad», gritó Daniel, su rostro enrojecido por la ira. La discusión se intensificó rápidamente. Las palabras volaban como dardos envenenados, hiriendo y destruyendo años de confianza y amor. «Eso es ridículo», exclamé, sintiendo como la indignación crecía en mi interior. «Sabes perfectamente que siempre he respetado tu relación con tu madre. Solo he pedido un poco de espacio para nosotros». Daniel golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar los platos. «Espacio. Siempre es sobre el espacio contigo. Mi madre nos necesita ahora más que nunca». Intenté mantener la calma, respirando profundamente. «Entiendo que estés preocupado por Sara, pero culparme por su enfermedad es injusto y lo sabes». Pero Daniel no escuchaba. Caminaba de un lado a otro de la cocina, murmurando y pasándose las manos por el pelo. De repente, se detuvo y me miró fijamente. «Tienes que mudarte a Barcelona», declaró con firmeza. «¿Qué?», pregunté, segura de haber escuchado mal. «Tienes que mudarte a la casa de mi madre en Barcelona para cuidarla a tiempo completo», repitió, esta vez con más énfasis. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. «Daniel, no puedo hacer eso. Tengo mi trabajo aquí en Valencia, mis alumnos me necesitan. Soy profesora, no puedo abandonar todo así». «Tu familia te necesita más», gritó Daniel, golpeando nuevamente la mesa. «Nuestra familia está aquí, en Valencia», respondí, tratando de mantener la compostura. «Podemos contratar a una cuidadora profesional para tu madre. Podemos visitarla los fines de semana. Hay otras opciones». Pero Daniel no quería escuchar razones. Su rostro se contorsionó en una mueca de desprecio. «Siempre poniendo excusas. Siempre pensando en ti misma». «Eso no es justo», protesté. «He estado a tu lado durante 15 años. He apoyado tu carrera, he sido una buena nuera para Sara. No puedes esperar que abandone toda mi vida de la noche a la mañana». La tensión en la habitación era palpable. Podía ver a Daniel luchando internamente, sus emociones en conflicto. Por un momento, pensé que tal vez podríamos tener una conversación racional sobre el tema. Pero entonces, vi algo cambiar en sus ojos. Una determinación fría y calculadora que nunca antes había visto. «Si realmente me amaras, si realmente amaras a esta familia, lo harías sin dudar», dijo con voz baja y peligrosa. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. «El amor no se trata de ultimátums, Daniel. Se trata de comprensión y compromiso». Pasamos horas discutiendo, nuestras voces elevándose y cayendo como las olas de una tormenta. Recordamos viejos agravios, sacamos a relucir frustraciones largamente enterradas. Era como si 15 años de matrimonio se estuvieran desmoronando frente a nuestros ojos. «¿Recuerdas cuando tuve que cancelar mi viaje de investigación a Estados Unidos porque tu madre insistió en que la acompañáramos a su chequeo médico?», le recordé. «O cuando tuve que posponer mi defensa de tesis porque ella decidió que necesitaba ayuda para redecorar su casa».
Siempre he estado ahí, Daniel. Siempre he cedido. Pero mis palabras caían en oídos sordos. Daniel estaba consumido por la culpa y el miedo, incapaz de ver más allá de la crisis inmediata. Eso fue diferente, murmuró. Esto es la vida de mi madre de lo que estamos hablando. A medida que la noche avanzaba, me di cuenta de que estábamos en un punto muerto. Daniel no cedería, y yo no podía aceptar su demanda irracional. Finalmente, exhaustos y emocionalmente drenados, nos fuimos a dormir en habitaciones separadas. La casa que una vez había sido nuestro refugio ahora se sentía como un campo de batalla. A la mañana siguiente, cuando me levanté para prepararme para ir a la escuela, encontré a Daniel en la cocina. Su rostro mostraba signos de una noche sin dormir, pero su determinación no había disminuido. He estado pensando, comenzó, su voz ronca por el cansancio. Si no puedes hacer esto por mi madre, por mí, entonces tal vez deberíamos reconsiderar nuestro matrimonio. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. ¿Estás hablando de divorcio?, pregunté, incrédula. Daniel asintió lentamente. Si no puedes estar ahí cuando mi familia más te necesita, entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? Me quedé en silencio, procesando sus palabras. 15 años de matrimonio, reducidos a un ultimátum cruel e injusto. Parte de mí quería gritar, llorar, suplicarle que reconsiderara. Pero otra parte, una parte que había estado creciendo silenciosamente durante meses, se mantuvo firme. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente, recogiendo mi bolso y mis llaves. Mientras salía de la casa, sentí el peso de 15 años de matrimonio sobre mis hombros. Pero también sentí algo más, una determinación creciente. Porque lo que Daniel no sabía, lo que no podía saber, era que yo también tenía secretos. Secretos que pronto saldrían a la luz y cambiarían todo. Salí de casa esa mañana con la mente nublada por una mezcla de emociones, ira, tristeza, confusión y, sorprendentemente, un extraño sentimiento de liberación. El ultimátum de Daniel resonaba en mis oídos mientras caminaba hacia la escuela donde trabajaba como profesora. O cuidas de Sara o nos enfrentamos al divorcio, había dicho. Palabras que hace unos meses me habrían destrozado, pero ahora todo era diferente. Llegué al colegio antes de lo habitual. El conserje, don Ramón, me saludó con su habitual sonrisa amable. Buenos días, profesora Elena. Llega temprano hoy, comentó mientras barría el pasillo. Buenos días, don Ramón, respondí, forzando una sonrisa. Hay mucho que preparar. Me encerré en mi aula, agradecida por el silencio. Saqué mi teléfono y marqué un número que había memorizado pero nunca guardado en mis contactos. ¿Diego? Soy Elena, dije en voz baja cuando respondieron. Necesito verte hoy. Es urgente. Diego Martínez, el investigador privado que había contratado hace 3 meses, acordó reunirse conmigo después de clases. Colgué y me sumergí en la preparación de mis lecciones, agradecida por la distracción. Las horas pasaron como un borrón. Expliqué ecuaciones, corregí ensayos y medié en discusiones adolescentes, todo mientras mi mente daba vueltas a la situación en casa. Cuando sonó la campana final, sentí un nudo en el estómago. Era hora de enfrentar la verdad. Me encontré con Diego en un pequeño café a unas cuadras de la escuela. Era un hombre de mediana edad, con ojos astutos y una expresión que sugería que había visto más de lo que le gustaría en su línea de trabajo. Elena, me saludó con un asentimiento mientras me sentaba. ¿Qué ha pasado? Le conté sobre la discusión con Daniel, el diagnóstico de Sara y el ultimátum. Diego escuchó en silencio, sus ojos entrecerrados. Entonces, ¿estás lista para saber todo?, preguntó cuando terminé. Respiré hondo. Sí. Cuéntamelo todo. Diego sacó una carpeta de su maletín. Como sospechabas, los recibos y mensajes enigmáticos en el celular de Daniel no eran inocentes. He estado siguiéndolo durante los últimos 3 meses, y lo que he descubierto es, bueno, bastante impactante. Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme fotos, documentos y transcripciones de mensajes. Con cada nueva pieza de información, sentía como si el suelo se abriera bajo mis pies.
Daniel ha estado llevando una doble vida, explicó Diego. Tiene una amante en Madrid. Su nombre es Lucía. Lucía, repetí, el nombre sonaba extrañamente familiar. Diego asintió. Sí, y eso no es todo. Tienen 2 hijos pequeños juntos. Gemelos, de hecho. Tienen 3 años. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. 3 años. Mientras yo luchaba por mantener nuestro matrimonio a flote, mientras me culpaba a mí misma por nuestra incapacidad para concebir, Daniel había estado criando una familia secreta. ¿Cómo? ¿Cómo ha podido mantener esto en secreto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Diego sacó más documentos. Ha estado desviando dinero. Mucho dinero. Al principio pensé que era solo para mantener a su segunda familia, pero hay más. Me mostró copias de documentos bancarios y escrituras. Ha hipotecado la casa de su madre, Sara, sin su conocimiento. Usó documentos forjados para hacerlo. Sentí que la habitación daba vueltas. Pero, esa casa. Sara siempre se ha enorgullecido de haberla pagado por completo. Era su logro de vida. Ya no, dijo Diego con gravedad. La casa está a punto de ser embargada por el banco. Daniel no ha estado haciendo los pagos. Las piezas empezaron a encajar en mi mente. El repentino interés de Daniel en que me mudara a Barcelona para cuidar de Sara. No era por la enfermedad de su madre. Era para evitar que ella descubriera lo que había hecho. ¿Qué hay del dinero para el tratamiento de Sara?, pregunté, temiendo la respuesta. Diego negó con la cabeza. Gran parte de ese dinero ha sido desviado para mantener su vida en Madrid. Apartamento de lujo, colegios privados para los niños, regalos caros para Lucía. Me sentí enferma. Toda la culpa que había sentido por resistirme a las demandas de Daniel se evaporó, reemplazada por una ira fría y calculadora. Necesito copias de todo esto, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Diego asintió y me entregó un pendrive. Todo está aquí. Fotos, documentos, grabaciones. Suficiente para hundirlo legalmente si decides ir por ese camino. Tomé el pendrive, sintiendo su peso en mi mano. Era más que una simple pieza de tecnología, era la llave para desenmascarar años de mentiras y traición. Gracias, Diego, dije, poniéndome de pie. Has hecho un excelente trabajo. Elena, me llamó cuando me dirigía a la salida. Ten cuidado. Hombres como Daniel pueden ser peligrosos cuando se ven acorralados. Asentí, agradeciendo su preocupación, y salí del café. El sol de la tarde bañaba las calles de Valencia, pero yo me sentía fría por dentro. Caminé sin rumbo durante horas, tratando de procesar todo lo que había descubierto. Cuando finalmente regresé a casa, ya era de noche. Daniel estaba en la sala, paseando de un lado a otro como un león enjaulado. ¿Dónde has estado?, exigió saber en cuanto me vio. He estado llamándote todo el día. Lo miré, viendo a un extraño donde una vez había visto al amor de mi vida. Necesitaba tiempo para pensar, respondí con calma. ¿Y? ¿Has tomado una decisión?, preguntó, su voz mezclando ansiedad e impaciencia. Por un momento, consideré confrontarlo allí mismo, mostrarle las pruebas y desenmascarar sus mentiras. Pero algo me detuvo. Necesitaba más tiempo, necesitaba un plan. Necesito más tiempo, dije finalmente. Es una decisión importante. No puedo simplemente abandonar mi trabajo y mi vida aquí de la noche a la mañana. Daniel frunció el ceño, claramente descontento con mi respuesta. Mi madre nos necesita ahora, Elena. No podemos esperar. Lo sé, respondí, manteniendo mi voz neutral. Pero también necesito considerar todas nuestras opciones. Quizás podríamos contratar a alguien para que la cuide durante el día mientras estoy en el trabajo. Vi un destello de pánico en sus ojos. No, no podemos permitirnos eso. Además, mi madre solo confía en la familia. Entiendo, dije, notando cómo sus mentiras se acumulaban. Déjame pensar en ello esta noche.
Mañana podemos discutirlo con más calma. Daniel pareció relajarse un poco. Está bien. Pero no podemos posponerlo mucho más. Esa noche, acostada en la cama de la habitación de invitados, no pude dormir. Mi mente daba vueltas, repasando los últimos 15 años de mi vida. ¿Cuánto de lo que creía saber sobre mi matrimonio era real? ¿Cuándo habían comenzado las mentiras de Daniel? Recordé el día de nuestra boda, cómo había jurado amarme y serme fiel ante Dios y nuestras familias. Pensé en todas las veces que había cancelado planes conmigo, alegando trabajo extra o compromisos familiares. ¿Cuántas de esas veces había estado realmente con Lucía y sus hijos? La mañana llegó y con ella, una resolución. No podía seguir viviendo en esta mentira. Pero tampoco podía simplemente exponer a Daniel sin considerar las consecuencias. Sara, a pesar de todo, seguía siendo una víctima inocente en todo esto. Necesitaba protegerla, asegurarme de que recibiera el cuidado y el tratamiento que necesitaba. Durante el desayuno, Daniel volvió a presionarme. Elena, necesitamos tomar una decisión hoy. Mi madre no puede esperar más. Lo miré, viendo la desesperación en sus ojos. Por un momento, casi sentí lástima por él. Casi. Tienes razón, dije finalmente. No podemos seguir así. Daniel se inclinó hacia adelante, expectante. ¿Entonces? ¿Irás a Barcelona? Tomé un sorbo de mi café, ganando tiempo. Antes de tomar una decisión final, necesito que seas completamente honesto conmigo, Daniel. ¿Qué quieres decir?, preguntó, un toque de nerviosismo en su voz. Quiero saber todo sobre nuestras finanzas. Sobre el tratamiento de tu madre. Sobre cómo planeas que mantengamos 2 hogares si me mudo a Barcelona. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro. Elena, no hay nada que saber. Ya te he dicho todo. ¿Estás seguro?, presioné. Porque si vamos a tomar una decisión que cambiará nuestras vidas, necesito estar segura de que estamos siendo completamente transparentes el uno con el otro. Daniel se puso de pie abruptamente. No tengo tiempo para esto. Tengo que ir a trabajar. Hablaremos esta noche. Lo vi salir apresuradamente, sabiendo que probablemente estaba llamando a Lucía en el momento en que cerró la puerta. Me quedé sentada en la cocina, el pendrive pesando en mi bolsillo como un secreto oscuro. Sabía que tenía el poder de destruir la vida de Daniel con solo unas pocas llamadas telefónicas. Pero también sabía que necesitaba ser inteligente, estratégica. Tomé mi teléfono y marqué un número. Hola. Don Manuel. Soy Elena, la nuera de Sara. Necesito hablar con usted urgentemente sobre un asunto legal. ¿Podríamos reunirnos hoy? Mientras colgaba, sentí una mezcla de determinación y tristeza. El ultimátum de Daniel había sido el catalizador, pero ahora yo tenía el control. Y estaba lista para usarlo. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad encubierta. Mientras mantenía una fachada de normalidad frente a Daniel, por dentro estaba en constante movimiento, recopilando información y preparándome para lo que vendría. Mi reunión con don Manuel, el abogado de Sara, fue reveladora y desgarradora a la vez. El hombre mayor me recibió en su despacho, su rostro arrugado mostrando preocupación. Elena, me alegro de verte, aunque desearía que fuera en mejores circunstancias, dijo, invitándome a sentarme. ¿Qué es tan urgente? Respiré hondo y comencé a contarle todo lo que había descubierto. A medida que hablaba, vi cómo su expresión pasaba de la sorpresa a la incredulidad y, finalmente, a una ira contenida. Esto es inconcebible, murmuró cuando terminé. Sara confió plenamente en Daniel. Le dio un poder notarial completo hace años. ¿Un poder notarial?, pregunté, sintiendo que otra pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. Don Manuel asintió gravemente. Sí, después de que el marido de Sara falleciera. Ella quería asegurarse de que alguien pudiera manejar sus asuntos si algo le sucedía. Nunca imaginó que su propio hijo. Su voz se apagó, incapaz de completar la frase. Yo sentía lo mismo. A pesar de todo lo que sabía,
una parte de mí todavía luchaba por aceptar la magnitud de la traición de Daniel. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. Don Manuel se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con determinación. Primero, necesitamos proteger los activos restantes de Sara. Luego, tendremos que enfrentar las consecuencias legales de las acciones de Daniel. Pasamos las siguientes horas discutiendo estrategias legales y financieras. Cuando salí de su oficina, me sentía simultáneamente exhausta y energizada. Teníamos un plan, pero sabía que el camino por delante sería difícil. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada día era una actuación cuidadosamente coreografiada. Frente a Daniel, jugaba el papel de la esposa indecisa, todavía considerando su ultimátum. En secreto, trabajaba con don Manuel y un equipo de investigadores para desentrañar la red de mentiras y fraudes que Daniel había tejido. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en la biblioteca local, un lugar donde sabía que Daniel nunca me buscaría, recibí una llamada de Diego. «Elena, tengo algo». «Algo grande», dijo sin preámbulos. Mi corazón se aceleró. «¿Qué has encontrado?» «He estado rastreando los movimientos financieros de Daniel, como me pediste. Y he descubierto algo que explica de dónde sacó el dinero inicial para su vida en Madrid». Escuché en silencio mientras Diego me explicaba los detalles. Aparentemente, Daniel había vendido varias propiedades que Sara poseía en las afueras de Barcelona. Propiedades que ella creía que aún conservaba. ¿Cómo pudo hacer eso sin que ella se enterara?, pregunté, aunque temía conocer la respuesta. El poder notarial, respondió Diego, confirmando mis sospechas. Y parece que ha estado interceptando la correspondencia de Sara relacionada con estas propiedades. Facturas, avisos, todo. Sentí una oleada de náuseas. Dios mío, ¿cuánto tiempo lleva planeando esto? Por lo que puedo ver, esto comenzó hace unos 8 años, dijo Diego. Coincide con el nacimiento de sus hijos con Lucía, completé, sintiendo un dolor agudo en el pecho. Después de colgar con Diego, me quedé sentada en la biblioteca, mirando sin ver los libros que me rodeaban. 8 años. 8 años de mentiras, de traición, de robo sistemático a su propia madre. ¿Cómo pude haber estado tan ciega? Esa noche, cuando regresé a casa, Daniel estaba esperándome. Su rostro mostraba una mezcla de irritación y ansiedad. Elena, esto no puede continuar así, comenzó en cuanto crucé la puerta. Han pasado meses. Necesitamos tomar una decisión sobre mi madre. Lo miré, viendo a un extraño donde una vez vi al hombre que amaba. ¿Cómo podía estar allí, exigiéndome que cuidara a su madre, cuando él mismo la había estado robando durante años? Tienes razón, Daniel, dije, manteniendo mi voz calmada. Esto no puede continuar así. Vi un destello de esperanza en sus ojos, rápidamente reemplazado por confusión cuando continué. He estado pensando mucho en todo esto. Sobre tu madre, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestro futuro, dije, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Y creo que antes de tomar cualquier decisión, necesitamos ser completamente honestos el uno con el otro. Daniel se tensó visiblemente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que sé todo, Daniel, dije, mi voz firme pero tranquila. Sobre Lucía, sobre tus hijos en Madrid, sobre cómo has estado desviando el dinero del tratamiento de tu madre para mantener tu vida secreta. El color abandonó su rostro. Por un momento, pareció que iba a negarlo todo, pero luego sus hombros se desplomaron. ¿Cómo lo descubriste?, preguntó, su voz apenas un susurro. Eso no importa ahora, respondí. Lo que importa es qué vamos a hacer al respecto. Daniel se dejó caer en el sofá, su rostro enterrado en sus manos. No lo entiendes, Elena. Estaba atrapado. Lucía quedó embarazada y yo, no podía abandonarlos. ¿Así que decidiste robar a tu propia madre?, pregunté, la ira finalmente filtrándose en mi voz. No fue así, exclamó, levantando la cabeza. Al principio solo fueron pequeñas cantidades. Pensé que podría devolverlo todo antes de que alguien se diera cuenta. Pero luego,
luego las cosas se salieron de control. Lo miré, buscando algún signo del hombre que una vez creí conocer. ¿Y la hipoteca de la casa de tu madre? ¿También fue algo que se salió de control? Daniel palideció aún más. ¿Cómo sabes eso? Sé muchas cosas, Daniel. Cosas que tu madre, el banco y las autoridades también sabrán pronto si no hacemos algo al respecto. Vi el miedo en sus ojos, pero también un destello de algo más. ¿Cálculo? ¿Manipulación? Me di cuenta de que incluso ahora, enfrentado a sus mentiras, Daniel todavía estaba buscando una salida. Elena, por favor, comenzó, su voz suplicante. Podemos arreglar esto. Juntos. Venderé el apartamento en Madrid, terminaré las cosas con Lucía. Devolveré cada centavo a mi madre. Solo necesito tiempo. Por un momento, sentí una punzada de lástima. Pero luego recordé a Sara, recordé cómo Daniel había estado dispuesto a usarme para encubrir sus crímenes, y mi resolución se fortaleció. No, Daniel, dije firmemente. Esto va más allá de nosotros ahora. Has cometido fraude. Has robado a tu propia madre. Hay consecuencias que no podemos ampliamente barrer bajo la alfombra. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, un toque de pánico en su voz. Estoy diciendo que tienes una elección que hacer, respondí. Puedes confesar todo a tu madre y a las autoridades, devolver el dinero y enfrentar las consecuencias de tus acciones. O puedes esperar a que todo esto explote y enfrentar consecuencias aún peores. Daniel se puso de pie, paseando por la habitación. No puedes hablar en serio. ¿Quieres que lo pierda todo? ¿Mi libertad, mi carrera, mi familia? Ya has perdido tu familia, Daniel, dije suavemente. La perdiste en el momento en que decidiste vivir una mentira. Vi cómo la realidad de la situación finalmente lo golpeaba. Se desplomó de nuevo en el sofá, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Me quedé allí, observándolo, sintiendo una mezcla de emociones que no podía nombrar. Parte de mí quería consolarlo, recordando al hombre que una vez amé. Otra parte quería gritarle, hacerle sentir aunque sea una fracción del dolor que me había causado. Pero en lugar de eso, me mantuve en silencio, dejando que el peso de sus acciones se asentara sobre él. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Daniel levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero había una resignación en ellos que no había visto antes. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz ronca. Lo correcto, respondí simplemente. Por una vez en tu vida, Daniel, haz lo correcto. Esa noche, mientras Daniel hacía llamadas telefónicas en su estudio, preparándose para enfrentar las consecuencias de sus acciones, me senté en el balcón de nuestro apartamento, mirando las luces de Valencia. Pensé en los últimos 15 años de mi vida, en los sueños y esperanzas que había compartido con el hombre que ahora resultaba ser un extraño. Pero también pensé en el futuro. En Sara, y en cómo protegerla de la tormenta que se avecinaba. En mi propia vida, y en cómo reconstruirla después de esta traición. Y, sorprendentemente, sentí una chispa de esperanza. El camino por delante sería difícil, lo sabía. Habría dolor, confrontaciones y probablemente más revelaciones desagradables. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en control de mi destino. Y eso, decidí, era un comienzo. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el clima reflejara el ambiente sombrío en nuestra casa. Daniel había pasado la noche en el estudio, y yo apenas había dormido, dando vueltas en la cama, repasando mentalmente los eventos de los últimos meses. Cuando finalmente me levanté y bajé a la cocina, encontré a Daniel sentado a la mesa, con una taza de café fría frente a él. Parecía que no había dormido en absoluto. Buenos días, dije, mi voz sonando extrañamente formal en la quietud de la mañana. Daniel levantó la mirada, sus ojos enrojecidos y hundidos. Elena, comenzó, su voz ronca. He estado pensando toda la noche. Creo que tienes razón. Necesito confesar. Pero antes de hacerlo, necesito explicarte todo. Me senté frente a él, preparándome para lo que estaba por venir.
Te escucho. Durante las siguientes horas, Daniel desgranó la historia completa de su doble vida. Me contó cómo había conocido a Lucía en un viaje de negocios a Madrid, cómo lo que comenzó como una aventura se convirtió en algo más cuando ella quedó embarazada. Me habló de su pánico inicial, de cómo consideró contármelo todo, pero el miedo a perderme lo detuvo. Pensé que podría manejarlo, dijo, su voz quebrada por la emoción. Creí que podría mantener ambas vidas separadas, que nadie saldría herido. Pero la gente salió herida, Daniel, respondí suavemente. Yo salí herida. Tu madre salió herida. Y tus hijos, ellos también saldrán heridos cuando todo esto salga a la luz. Daniel asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo sé. Dios, lo sé. Y lo siento tanto, Elena. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Mientras lo escuchaba, sentí una mezcla de emociones, dolor, ira, pero también una extraña sensación de alivio. Por fin, después de años de mentiras, la verdad estaba saliendo a la luz. ¿Qué hay del dinero de tu madre?, pregunté, necesitando entender la magnitud completa de sus acciones. Daniel bajó la mirada, avergonzado. Al principio, solo tomé pequeñas cantidades. Pensé que podría devolverlo antes de que alguien lo notara. Pero los gastos en Madrid seguían aumentando, el apartamento, los colegios de los niños, los regalos para Lucía. Antes de darme cuenta, había tomado mucho más de lo que podía devolver. ¿Y la hipoteca de la casa?, presioné. Fue un acto de desesperación, admitió. Las deudas se estaban acumulando, y Lucía quería mudarse a un apartamento más grande. Usé el poder notarial de mi madre para hipotecar la casa. Pensé que podría hacer los pagos sin que ella lo supiera, pero el dinero se agotó, concluí. Daniel asintió miserablemente. Y entonces llegó el diagnóstico de mi madre. De repente, necesitábamos dinero para su tratamiento, y yo no sabía qué hacer. Pensé que si te convencía de mudarte a Barcelona para cuidarla, podría ganar tiempo para arreglar las cosas. Lo miré, tratando de reconciliar al hombre frente a mí con el que había creído conocer durante 15 años. Daniel, ¿te das cuenta de la gravedad de lo que has hecho? No es solo el engaño o el adulterio. Has cometido fraude. Has robado a tu propia madre. Lo sé, dijo, su voz apenas un susurro. Y estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Pero Elena, por favor, necesito saber, ¿hay alguna posibilidad de que podamos superar esto? ¿De que puedas perdonarme algún día? En ese momento, sentí una oleada de emociones tan intensa que tuve que levantarme y alejarme de la mesa. Caminé hacia la ventana, observando la lluvia caer sobre las calles de Valencia. ¿Perdonarlo? ¿Cómo podría siquiera considerar perdonar años de mentiras y traición? Daniel, dije finalmente, volviéndome hacia él. En este momento, el perdón es lo último en lo que puedo pensar. Lo que necesitamos hacer ahora es enfocarnos en arreglar el daño que has causado. Empezando por tu madre. Vi cómo la última chispa de esperanza se apagaba en sus ojos, reemplazada por una resignación sombría. Asintió lentamente. Tienes razón. ¿Qué sugieres que hagamos? Primero, necesitamos hablar con don Manuel, dije, refiriéndome al abogado de Sara. Él necesita saber toda la verdad para poder proteger los intereses de tu madre. Daniel palideció visiblemente. Don Manuel. Pero él me odiará. Probablemente, concordé. Pero es el primer paso necesario para hacer las cosas bien. Pasamos el resto de la mañana preparándonos para la reunión. Daniel recopiló todos los documentos relacionados con sus transacciones fraudulentas, mientras yo hacía llamadas para concertar una reunión urgente con don Manuel. Cuando llegamos a su despacho esa tarde, el abogado nos recibió con una expresión grave. Podía ver en sus ojos que ya sospechaba que algo andaba muy mal. Elena, Daniel, nos saludó, invitándonos a sentarnos. ¿Qué es tan urgente que no podía esperar? Miré a Daniel, dándole la oportunidad de comenzar. Él respiró hondo y, con voz temblorosa, comenzó a contar toda la historia.
Vi cómo la expresión de don Manuel pasaba de la sorpresa a la incredulidad y finalmente a una ira apenas contenida mientras Daniel detallaba sus acciones. Cuando terminó, el silencio en la oficina era ensordecedor. Daniel, dijo finalmente don Manuel, su voz temblando de rabia contenida. ¿Tienes idea de la gravedad de lo que has hecho? Esto no es solo un asunto familiar. Has cometido varios delitos graves. Lo sé, respondió Daniel, su voz apenas audible. Y estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de mis acciones. Don Manuel se volvió hacia mí. Elena, ¿tú sabías algo de esto? Negué con la cabeza. Me enteré, hace poco. He estado trabajando con un investigador privado para descubrir la verdad. El abogado asintió, una chispa de aprobación en sus ojos. Bien. Ahora, tenemos que actuar rápidamente para proteger los intereses de Sara. Daniel, necesito que firmes una declaración detallando todo lo que has hecho. Luego, tendremos que informar a las autoridades. Vi cómo Daniel palidecía aún más, pero asintió en señal de acuerdo. Lo haré. Haré lo que sea necesario para arreglar esto. Pasamos las siguientes horas trabajando en la declaración. Fue un proceso doloroso y exhaustivo, cada nueva revelación como un puñal en mi corazón. Pero sabía que era necesario, que era el primer paso hacia la rectificación de años de engaños. Cuando finalmente terminamos, ya era de noche. Don Manuel nos miró a ambos, su expresión una mezcla de cansancio y determinación. Mañana presentaré esto a las autoridades, dijo. Daniel, debes estar preparado para las consecuencias. Es probable que enfrentes cargos criminales. Daniel asintió, su rostro una máscara de resignación. Lo entiendo. Yo, lo siento mucho, don Manuel. Por traicionar la confianza de mi madre, la suya, la de todos. Don Manuel suspiró profundamente. No soy yo quien debe perdonarte, Daniel. Es tu madre. Y esa será la conversación más difícil que tendrás que tener. Salimos del despacho en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Mientras caminábamos hacia el coche, Daniel se detuvo de repente. Elena, dijo, su voz quebrada. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero, ¿me acompañarías cuando hable con mi madre? No creo que pueda hacerlo solo. Lo miré, sintiendo una mezcla de compasión y resentimiento. Parte de mí quería negarse, dejar que enfrentara solo las consecuencias de sus acciones. Pero otra parte, la parte que aún recordaba al hombre que una vez amé, no podía abandonarlo en este momento. Lo haré, dije finalmente. Pero no por ti, Daniel. Lo haré por Sara. Ella merece saber la verdad, y merece tener apoyo cuando la escuche. Daniel asintió, lágrimas brillando en sus ojos. Gracias, susurró. Esa noche, mientras yacía despierta en la cama, repasé mentalmente los eventos del día. Mañana, pensé, todo cambiaría. Mañana, la verdad saldría a la luz, y nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Pero en medio de la angustia y la incertidumbre, sentí una extraña sensación de paz. Por primera vez en mucho tiempo, no había secretos entre Daniel y yo. No había mentiras acechando en las sombras. Y aunque el camino por delante sería difícil, al menos ahora podíamos enfrentarlo con honestidad. Mientras el sueño finalmente me alcanzaba, mis pensamientos se dirigieron hacia Sara. ¿Cómo reaccionaría ante la traición de su hijo? ¿Podría perdonarlo algún día? Y más importante aún, ¿cómo podríamos protegerla y asegurarnos de que recibiera el cuidado que necesitaba en medio de todo este caos? Con estas preguntas dando vueltas en mi mente, me sumergí en un sueño intranquilo, sabiendo que mañana enfrentaríamos el día más difícil de nuestras vidas. Han pasado 2 años desde aquel día fatídico en que la verdad salió a la luz. 2 años que han cambiado nuestras vidas de maneras que nunca hubiera imaginado. A veces, cuando miro por la ventana de mi nuevo apartamento en Barcelona, me parece que todo lo ocurrido fue un sueño, una pesadilla de la que finalmente desperté. El día después de nuestra reunión con don Manuel, Daniel y yo viajamos a Barcelona para hablar con Sara. Fue, sin duda, el viaje más largo y tenso de mi vida.
Daniel estaba pálido y silencioso, sus manos temblando ligeramente mientras conducía. Yo alternaba entre la ira, la tristeza y una extraña sensación de determinación. Cuando llegamos a la casa de Sara, ella nos recibió con una sonrisa que se desvaneció rápidamente al ver nuestras expresiones sombrías. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz teñida de preocupación. «¿Ha ocurrido algo malo?». Daniel tomó una respiración profunda. «Mamá, tenemos que hablar. Hay algo que necesito decirte». Los siguientes minutos fueron un torbellino de emociones. Vi cómo el rostro de Sara pasaba de la confusión al shock y luego a una profunda, desgarradora tristeza mientras Daniel confesaba sus crímenes. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado, y por un momento temí que la noticia fuera demasiado para ella. «¿Cómo pudiste?», susurró Sara, su voz quebrada por el dolor. «Eres mi hijo, confié en ti». Daniel cayó de rodillas frente a ella, sollozando incontrolablemente. «Lo siento tanto, mamá. Lo siento tanto». Fue en ese momento cuando vi algo cambiar en los ojos de Sara. La tristeza seguía allí, pero también había una chispa de determinación. Se enderezó en su silla, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Elena», dijo, volviéndose hacia mí. «¿Tú sabías algo de esto?». Negué con la cabeza. «Me enteré hace poco, Sara. He estado trabajando para descubrir la verdad y proteger tus intereses». Sara asintió lentamente. «Siempre fuiste una buena chica», dijo suavemente. Luego, dirigiéndose a Daniel, su voz se endureció. «En cuanto a ti, no puedo ni mirarte ahora mismo. Necesito tiempo para procesar todo esto». Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Daniel se entregó a las autoridades y fue acusado de múltiples delitos de fraude y malversación. El juicio fue rápido, dada la abrumadora evidencia y su confesión. Fue condenado a 5 años de prisión y a devolver todo el dinero que había robado. Mientras tanto, Sara me sorprendió con su fortaleza. Después del shock inicial, se sumergió en la tarea de poner orden en sus asuntos financieros. Con la ayuda de don Manuel, pudimos recuperar gran parte de lo que Daniel había robado, aunque la casa que tanto amaba se perdió en el proceso. «No importa», dijo Sara con una resolución que me dejó asombrada. «Es solo una casa. Lo que realmente importa es lo que hacemos con lo que nos queda». Fue entonces cuando Sara me reveló algo que cambiaría el curso de nuestras vidas. «Elena», me dijo una tarde, mientras tomábamos té en su pequeño apartamento alquilado. «He estado pensando mucho en todo esto. En lo que Daniel hizo, en cómo afectó no solo a nuestra familia, sino potencialmente a muchos otros ancianos vulnerables». Asentí, sin estar segura de a dónde quería llegar. «He decidido crear una fundación», continuó. «Una fundación para apoyar a los ancianos y protegerlos del abuso financiero. Y quiero que tú me ayudes a dirigirla». Me quedé sin palabras por un momento. «Sara, yo no sé qué decir. Es una idea maravillosa, pero ¿estás segura?». Ella tomó mi mano, sus ojos brillando con una determinación que no había visto antes. «Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Ya he hablado con don Manuel. He cambiado mi testamento. Todo lo que tengo irá a esta fundación cuando yo ya no esté». Y así, en medio de la tragedia y la traición, nació algo hermoso. La Fundación Sara, como la llamamos, se convirtió en nuestra misión compartida. Dejé mi trabajo como profesora y me dediqué a tiempo completo a la fundación. Fue un cambio drástico, pero uno que me llenó de un propósito que no sabía que necesitaba. Los primeros meses fueron difíciles. Tuvimos que aprender sobre leyes, finanzas y administración de organizaciones sin fines de lucro. Pero Sara y yo formábamos un buen equipo. Su experiencia de vida y mi energía se complementaban perfectamente. Poco a poco, la fundación comenzó a crecer. Establecimos programas de educación financiera para ancianos, ofrecimos asesoría legal gratuita y creamos un sistema de voluntariado para acompañar a los mayores en sus gestiones bancarias. Cada pequeña victoria, cada anciano que ayudábamos, era un bálsamo para las heridas que Daniel había dejado. Durante todo este tiempo, no volví a ver a Daniel. Él me escribía cartas desde la prisión,
cartas llenas de remordimiento y arrepentimiento, pero yo no podía encontrar en mí la fuerza para responderlas. Sara, por su parte, lo visitaba ocasionalmente. Volvía de esas visitas con los ojos enrojecidos, pero con una extraña paz en su rostro. «Es mi hijo», me dijo una vez cuando le pregunté por qué seguía viéndolo. «Ha cometido errores terribles, pero sigue siendo mi hijo. Y creo que está tratando de cambiar». Yo no estaba tan segura, pero respetaba la decisión de Sara. Después de todo, ella había demostrado una fortaleza y una sabiduría que me dejaban asombrada cada día. Un año después de la creación de la fundación, recibimos una noticia que nos dejó a todos conmocionados. Lucía, la amante de Daniel, había fallecido en un accidente de tráfico. Sus 2 hijos, los medios hermanos de los que yo apenas sabía nada, habían quedado huérfanos. Sara no dudó ni un segundo. «Tenemos que hacernos cargo de ellos», declaró. «Son familia, después de todo». Y así, de repente, me encontré ayudando a cuidar a 2 niños de 5 años, Sofía y Mateo. Al principio, fue abrumador. Los niños estaban asustados y confundidos, extrañando a su madre y preguntando constantemente por su padre. Pero con el tiempo, y con mucho amor y paciencia, comenzamos a formar una extraña pero hermosa familia. Sara se convirtió en la abuela que siempre habían deseado, y yo me encontré en un papel que nunca imaginé, el de madre sustituta. Ver a Sofía y Mateo crecer y florecer se convirtió en una de las mayores alegrías de mi vida. Eran un recordatorio constante de que, incluso en las circunstancias más oscuras, la vida puede ofrecer segundas oportunidades y nuevos comienzos. Hoy, 2 años después de que todo cambiara, miro hacia atrás y apenas reconozco mi vida anterior. El dolor y la traición siguen ahí, como una cicatriz que nunca desaparecerá completamente. Pero junto a esa cicatriz ha crecido algo hermoso y significativo. La Fundación Sara ha ayudado a cientos de ancianos a protegerse del abuso financiero. Hemos trabajado con legisladores para fortalecer las leyes que protegen a los mayores. Y, lo más importante, hemos creado una comunidad de apoyo y cariño. Sara, a pesar de su enfermedad, sigue siendo el corazón de todo. Su fortaleza y su compasión nunca dejan de inspirarme. Sofía y Mateo la adoran, y verlos juntos me llena el corazón de una alegría que nunca creí posible después de todo lo que pasó. En cuanto a Daniel, sé que saldrá de prisión en unos años. No sé qué deparará el futuro, si alguna vez podré perdonarlo completamente. Pero sé que, pase lo que pase, ya no estoy sola. Tengo una familia, una que elegí y que me eligió a mí. Esta mañana, mientras preparaba el desayuno para los niños, Sara entró en la cocina, apoyándose en su bastón. Me miró con esos ojos sabios suyos y sonrió. «¿Sabes, Elena?», dijo. «A veces pienso que todo lo que pasó, por terrible que fuera, nos llevó exactamente a donde debíamos estar». Y mientras veía a Sofía y Mateo correr a abrazar a su abuela, no pude evitar estar de acuerdo. El camino ha sido difícil, lleno de dolor y traición. Pero también ha estado lleno de amor, de segundas oportunidades y de la oportunidad de hacer una diferencia real en el mundo. No sé qué me deparará el futuro, pero sé una cosa con certeza: estoy lista para enfrentarlo, con mi nueva familia a mi lado, y con la determinación de seguir haciendo del mundo un lugar un poco mejor, un anciano a la vez.